de las víctimas del Holocausto del pueblo judío. Muy buenas noches. Ningún evento en la historia de la humanidad ha conmovido tanto al mundo como ha sido el Holocausto. Y es muy difícil hablar de este tema, es muy difícil hablar sin dejarse llevar por las emociones. Yo creo, sin embargo, que es necesario hacerlo. Y es necesario hacerlo para inscribir este espanto en la realidad de la especie humana y avanzar en su comprensión. Eso me parece el camino más corto para acercarnos al grito de nunca más, tantas veces prometido. Yo no puedo hacerlo como historiador ni como filósofo, que no lo soy, aunque sí como ciudadano, que cree en las posibilidades de progreso de la humanidad, tan necesario en el mundo en que vivimos y tan importante para los tiempos que vendrán. La lamentable verdad es que genocidios han acompañado desde siempre la historia de la humanidad. Ya el siglo XX se inauguró con el genocidio armenio y vio la limpieza étnica de los Balcanes, el exterminio de los tutsis en Ruanda y otros quizás olvidados. Y hoy mismo, viejos enfrentamientos de razas, de religiones o de nacionalismos siguen presentes y conmueven todos los días a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que da al genocidio contra el pueblo judío ese estatuto tan particular que hace del Holocausto el gran objetivo del nunca más? Hay muchas razones. Por su alcance, acabó en muy poco tiempo con 2/3 de toda la población judía europea. Winston Churchill dijo que fue el peor y el más horrendo crimen de la historia de la humanidad. Y sí, lo ha sido. Lo ha sido por el horror de la sistematización tecnológica del crimen, por la institucionalización del exterminio, por el derecho de que un partido político con una ideología delirante pudiera llevar a uno de los países más desarrollados y a uno de los pueblos más educados de Europa a tamaño error. El Holocausto, además de haber sido fuente de tanto sufrimiento y muerte, ha sido y es un golpe frontal a la idea misma de civilización. Es como dijo Hannah Arendt, la terrible banalidad del mal. Una frase tremenda, la terrible banalidad del mal, ante el cual las palabras y el pensamiento se sienten impotentes de entender. A veces estamos convencidos de que con educación, con cultura, con dignidad, seremos más tolerantes, más pacíficos y quizá más humanos. Sin duda es así, pero obviamente alcanzan para vencer en todos los casos, no. La inmoralidad, la crueldad o la ambición pueden imponerse a esos mejores sentimientos. Otra gran razón fundamental para recordar ese Holocausto es la admirable perseverancia del pueblo judío en cumplir con el deber de memoria. Yo recuerdo que en el 2012, en el templo de la calle Buenos Aires, en nuestra ciudad, tuve el honor de participar con la conmemoración de los 520 años de la diáspora sefaradí. Y allí recordé que la memoria no es lo mismo que la historia. La memoria es lo que queda de hechos pasados, marcándonos como una cicatriz en la piel. Es lo que elegimos recordar o quizá de todo lo que aconteció, aquello que no podemos olvidar. La memoria, en cierta manera como el olvido, hacen de nosotros lo que somos, como un escultor que va sacando pedacitos de mármol hasta dejar su obra terminada. Nosotros llevamos hacia el futuro un pedazo elaborado de historia convertido en memoria, en museo, en monumentos, que pueden ser objeto de recuerdos, de testimonios y por supuesto siempre de enseñanza. Cuando miramos de cerca podemos recordar también con reconocimiento y tristeza
los actos silenciosos de resistencia y el heroísmo en la sublevación de los guetos. Podemos recordar la solidaridad de muchas en las luchas de la resistencia, en silencio y en la liberación de los pueblos europeos. Conmemorar el Holocausto es además convocar al combate contra todo tipo de racismo, todo tipo de xenofobia, todo tipo de exclusión. No podemos quedarnos indiferentes ante la exclusión o la intolerancia o el negacionismo. Nadie comprendió mejor la importancia del deber de memoria que el pueblo judío. Pero la conmemoración del Holocausto es parte imborrable de la memoria de todos y nos asociamos convencidos porque es parte imborrable también de nuestra memoria. Y es difícil hablar del tema y no caer en una tentación, la tentación de su utilización política en combates como el antisemitismo. Las asociaciones de sobrevivientes de los campos de exterminio nos previenen contra esa tentación. En la era de los fake news y de la posverdad, es grande la tentación de usar causas de tanto impacto como el nunca más, con objetivos políticos de corto plazo, por más legítimos que puedan tener en su denuncia. Yo creo que la memoria del Holocausto es para compartirse, para denunciarse, para transmitirse como un monumento al nunca más. Creemos sinceramente que se debe evitar usar sus muros para otros objetivos. Porque justamente el grito de nunca más no es una consigna, es un mandamiento. Es una tarea cuyo objetivo es del más largo y ambicioso alcance al cual podemos aspirar. Nunca más sin genocidio es como respuesta a la más inhumana expresión posible que fue el exterminio del pueblo judío. Nunca más significa que tenemos la tarea de hacer que sea imposible otra vez más para ningún pueblo, en ninguna circunstancia y en ninguna parte. El supremo homenaje a los millones de víctimas judías consiste en construir en la conciencia de todas las sociedades la memoria colectiva que lo haga imposible otra vez. Yo creo sinceramente, estimados amigas y amigos, que el nunca más llegará cuando seamos capaces de reivindicar nuestra identidad sin desmedro de la identidad del otro, de los demás. Cuando seamos capaces de desarrollar nuestras comunidades sin alejarnos del desarrollo de toda la sociedad humana que debemos respetar. Nunca más será realidad si logramos que ante la especificación de cada raza, creencia u opinión, todos reconozcamos la universalidad del ser humano. Que ese sea el legado que nos deja recordar en el día de hoy el Holocausto. Muchas gracias. Hasta aquí la transmisión simultánea de radio y televisión, mensaje en el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto del pueblo judío.